los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Otro encuentro de Mundo en Clave, donde intentamos, como bien decía nuestra compañera Vilma anoche en la apertura, ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, en los controles está Martín Loza. Como siempre, los invitamos a los que no pueden escuchar esta edición, tienen la oportunidad de escucharla los días martes a través de la radio pública de Marcos Paz. Pueden escucharla, si no, a través de RPD Radio, la FM 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, o a través de Radio Pista Urbana, radio online. Bueno, y como siempre, en Mundo en Clave, antes presento a mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos tratando de desconcertar al público. Entonces, aquí que siempre tratamos de dedicar o a un país o a una región o a un conflicto, los invitamos a escuchar esta música y que vean a qué corresponde. Es ucraniana esta música. Bueno, no sé si adivinaron algo. No, pero algo dijiste y se ¿Dije escuchó. algo? Sí, se escuchó yo al qué aire, dije? me parece. Digo cada cosa. Sí. Me parece que tiene que ver con Kiev. Con Kiev. No sé, habrán dicho algo de eso. A ver, A ver, escuchemos un poquito más. Ahí escucho algunas inflexiones vocales que me dicen que es de Kiev, de la zona de Kiev. Sí. No sé. Yo soy un experto en las voces de Kiev. Ah, sí. Larry, mejor despejanos nosotros. ¿De qué estamos hablando? Bueno, decir que el mundo está cambiando es una verdad de perogrullo que podría cancelar cualquier pretendido análisis de la realidad. Pero también es tan cierto que la afirmación se legitima por sí sola. Tanto es así que las expresiones del poder real son tan nuevas a la vista de la gente de a pie que su análisis implica un esfuerzo mayor y más abarcativo para poder digerirlas. Además, se normalizó el manejo intencionado y sesgado de las comunicaciones, por lo que la información real se vuelve o menos accesible o menos confiable. En lo cotidiano y para nosotros, aquí el tema central en discusión es la economía y su repercusión en la vida cotidiana, a niveles de subsistencia, pero en otros puntos lejanos del planeta. Además de los cambios de la economía o por causa de ellos, aún la guerra sigue siendo un escenario ultimativo. Se están desarrollando conflictos bélicos de diferente intensidad, con diversos disparadores y en algunos casos con oscuros resultados. La contienda central está hoy en la guerra Ucrania-Rusia, que en realidad debería decirse la guerra OTAN-Rusia, pero que leyendo bien la letra chica, es una guerra que resulta de la disputa de un poder hasta hoy hegemónico, pero que hace agua frente a otros poderes que pretenden, con lógica, compartir el escenario en igualdad de condiciones y sin imposiciones. Es entonces que podemos decir
que se están produciendo cambios civilizatorios, cambios trascendentes en las sociedades, tal como las conocemos hoy, y en todos sus ámbitos. En principio, podemos hablar de la política, de la economía, de la comunicación y todo aquello que nos relaciona a los humanos con nosotros mismos y con el entorno. Pero hoy trataremos de hacer un balance de la guerra central. Es linda esta música y interesante la apertura que hiciste, porque, bueno, están pasando algunas cosas ahí en el contexto de la guerra que son muy importantes. Una es el ataque que inició Zelensky hace poco más de un mes. De eso queremos hablar porque además se da con dos contextos que me parece que son sumamente interesantes. Uno, que está haciendo cambios muy grandes dentro de su propio gabinete, son cerca de 8 ministros que está cambiando, y también dentro de un contexto donde la ley marcial es lo que le permite continuar en el poder, porque en realidad ya está vencido. Su mandato vencido. Ya venció hace unos meses. Entonces, como estamos recapacitados para tirar títulos, pero las respuestas, ¿dónde las tenemos que buscar? Y bueno, con un especialista. Entonces, ¿a quién trajimos? A Walter Formento. Walter Formento ya nos estuvo acompañando en ocasión de la crisis europea y qué está pasando con Europa. Bueno, esto es una parte importante de lo que está pasando en Europa, ¿no? Justamente, eres director del Centro de Investigaciones en Política Económica, el CIEPE, de Claxo, para Argentina, ¿no? Y profesor de la cátedra Hegemonía, Comunicación y Geopolítica en la Universidad Nacional de La Plata. Además es secretario investigador de la OIC. Walter, como siempre, gracias por acompañarnos. Es un gustazo. El gustazo es mío. Y la idea es compartir esta hora tratando de hacer un balance, ¿no? Es decir, balance nosotros el tema, cuando se inició la guerra, lo tocamos, en el medio de la guerra, en tiempo hablando, también lo tocamos. Me parece que es oportuno porque se están produciendo estos cambios que decía Hugo, el avance inexplicable, ¿no? de Ucrania en el Kursk, que es ahí en la frontera noroeste de Rusia. No se explica muy bien por qué, porque es la primera vez que ofensivamente Ucrania va sobre territorio ruso, y parece ser que Putin ni siquiera se mosqueó, como decimos acá, no se inmutó de este avance porque no llamó a tropas o cambió del frente central hacia ese frente nuevo, cambió tropas del lugar, no, llamó a reservistas, llamó a la reserva que tenía, soldados del lugar, y la guerra continúa, ¿no? En silencio con respecto a los avances rusos y con mucho ruido, pero pocas nueces con respecto a lo ucraniano, ¿no? ¿Lo estás viendo así vos? Bueno, lo que yo voy leyendo de los analistas es que es muy parecido a lo que vos introdujiste. En un primer momento, parecía que la entrada en Kursk por parte de las tropas ucranianas, pero sería ingenuo decirle ucranianos, de la OTAN, porque en realidad Zelensky es nadie, parecía que con esa decisión el alto mando de la OTAN había logrado tocar un punto, tomar posesión de un terreno clave que iba a desestabilizar la estrategia rusa en la guerra, y eso duró 15 días. Uh-huh. Y lo que se manifestó a continuación
de que en realidad la decisión que toma Zelensky, el alto mando ucraniano y de la OTAN, en realidad había sido inducido por el alto mando ruso y llevó la guerra, digamos, el enfrentamiento a un escenario que era lo que ellos querían que sucediera, que es el famoso pantano donde se devora tropas de la OTAN y no solamente no logran avanzar, sino que no logran parar de perder tropas y han perdido tropas que eran frescas y estratégicas. O sea, es que Ahora, estuve... ¿sí? No, dale. No, estaba investigando, quise buscar fuentes de información fidedignas en lo posible para saber cuántos soldados perdió cada parte, ¿no? De la parte rusa y de la parte ucraniana. Son tan confusos los datos, tan poco precisos y tan disímiles la cantidad. Hay una estimación de que Ucrania perdió entre 500 y 600 mil soldados, fuerzas, y Rusia apenas 100, 120 mil, 150 mil. Pero no se puede confirmar por ningún lado. No hay forma, por lo menos yo no encontré forma de tener información fidedigna. Es tan así dispar el balance estamos hablando de balance muerto, después veremos políticamente hablando. Bueno, primero, en términos cuantitativos, sí. Por eso se le llama, primero, se le llama una picadora de carne. Luego, algo que era un combate pasa a tomar escala de batalla. Es decir, por el peso, la significación estratégica. Uno sabe que va a un combate, pero eso puede subir de escala cualitativa en función del impacto general en términos de la guerra en ese frente, y realmente ha sido eso, ha saltado de cualidad, es una batalla porque tiene impactos cualitativos porque produce una magnitud de debilidad en las fuerzas de la OTAN, y enfatizo fuerzas de la OTAN para que no cometamos el error de llamarle a eso las fuerzas ucranianas, claro, que la disparidad en los muertos, que está arriba de 20-1, muy arriba de 21, le da el tono de batalla. ¿Por qué? Porque empieza a producir pérdidas cualitativas en las capacidades de la OTAN en términos de su estrategia militar, del por qué había producido esa provocación en ese punto, para ir más allá en la conquista de territorio ruso e incluso de debilitar a Rusia para poder sí luego avanzar cualitativamente sobre China, que esa es la estrategia de fondo de la OTAN. Ahora, cuando uno, mirando la historia, las dos experiencias anteriores de los que intentaron invadir Rusia no fueron de lo más exitosas, ¿no? Pensamos en Napoleón, pensamos en el nazismo. Y digo, estratégicamente, hay una parte del territorio ucraniano donde está bien afirmado Rusia. Si Zelensky comete se le ocurre esta idea de ir a invadir parte de Rusia, ¿no corre el riesgo de que al querer replegarse quede en el medio de un sándwich entre lo que es el territorio ruso y el territorio ucraniano ya afirmado por Rusia? ¿Queda ahí como...? Bueno, yo primero te diría que es muy buena la aproximación que haces vos. Por eso, porque vos estás diciendo, si nosotros pensamos esto del mismo modo en que se pensó desde la Alemania nazi, es decir, de esa Alemania que disputaba por ser una potencia, la potencia mundial, con una oligarquía financiera, industrial, estratégica, tecnológica muy potente, y del otro lado estaba Estados Unidos, que ascendía con las mismas características. Bueno, el hecho de que Alemania haya cometido el error de avanzar sobre el este
y no avanzar hacia hacia el occidente, Ujú. que esa es la gran pregunta que siempre quedó flotante, podríamos decir que en este caso, Davos, la oligarquía financiera global, Ujú. tomó la misma decisión estratégica errónea que tomó en su momento todo el alto mando y la oligarquía financiera alemana, en ese momento donde se creía con todos los poderes necesarios y suficientes para ir y tomar control de Rusia, que es, si uno toma control de Rusia, si Alemania hubiera tomado el control de Rusia, la retaguardia estratégica que se armaba para así ir por Estados Unidos, que era el otro actor que emergía y ascendía En el escenario, y sí. cometió el error. Quizá tenga que ver con el lenguaje, no con la lengua, pero sí con el lenguaje de la disputa, del combate, ¿no? No es ni el mismo reloj, ni la misma forma de soportar el dolor. Estamos hablando de características muy, muy especiales, o diferentes, no especiales, ninguna es mejor que otra, digo, son diferentes formas de afrontar el conflicto. Por un lado, Oriente, Rusia, y por otro lado, Occidente, Europa. Y la pregunta es, no son los mismos lenguajes, no son las mismas formas de enfrentarse, no son las mismas formas de soportar la embestida del otro. Y me parece que ahí es donde Occidente se equivoca. Ahora, la pregunta es, por tercera vez cometen el mismo error, ¿cuál va a ser el aprendizaje? Porque en realidad lo que está pasando, me parece a mí, Sí. confírmamelo, se está quebrando el eje europeo, se está fragmentando el acuerdo de la OTAN, que no lo manifiestan públicamente, que dicen todo el tiempo que están juntos, unidos y van para adelante, pero me parece que hoy Francia no piensa lo mismo, Alemania no tiene la misma consecuencia de haber aportado y de seguir aportando armamento y logística. España se mantiene también un poquito más alejado de ese cuadro. Italia, bueno, Italia está ahí. Italia es más... Bueno, más, entregó armas, pero tampoco fueron las sí, mejores, ¿no? Digo En que su momento. me parece que Italia tiene una composición teatral muy diferente. ¿Lo ves así? ¿Ves que se está partiendo, haciendo agua el eje? Ah, y la última, perdón, me estoy olvidando de algo que es fundamental. Europa puso todas las fichas en Turquía y Turquía acaba de pedir su incorporación a los BRICS. Eso es mortal. ¿Por qué? Porque Occidente había puesto las fichas, había corrido las fichas de Israel hacia Turquía y ahora no sabe qué va a hacer, ni con Israel ni con Turquía. ¿Sí? Me parece que ahí hay una... Sí, sí, hay varias preguntas. Es claro que la OTAN no solamente está siendo derrotada, y yo diría que ya está en un momento cualitativo de la derrota, para decirlo con cuidado, en Ucrania. Es muy difícil de revertir para la OTAN y para Davos, pues no me quiero olvidar del actor económico detrás. Fundamental, fundamental. En un momento, es decir, lo de Kursk es una batalla porque la derrota ahí es cualitativa para cualquiera de los dos bandos. Y el bando que está siendo derrotado es el bando de la OTAN. Porque la magnitud de tropas de la OTAN en relación a las tropas propias de Ucrania, estamos en el orden del 50%. Es decir, el 50% como mínimo de las tropas que han caído en Kursk, digamos, guarda relación con tropas que no son ucranianas, sino que provienen de otras, Claro. digamos, por lo tanto, tenemos a la OTAN, digamos, tratando y toma la escala de batalla, particularmente por la característica de la derrota. Nadie se pensaba en una derrota tan cualitativamente profunda y tan rápida. Sí. Ok. Además pensaba, esto es un comentario barra pregunta a la vez, pero la impresión que hay es que, por un lado, Rusia terminó, primero, dentro de lo que es su territorio, salvo en las áreas de combate,
sigue una actividad normal, una vida normal, una producción, el laburo de la gente y todo. Ucrania no. Rusia ha logrado canalizar el gas, por ejemplo, a través de otros lugares que a la vez se lo venden y se lo venden más caro todavía de lo que lo pagaban antes a Europa. Con lo cual hay una cantidad de beneficios que conservó Rusia en todo esto y que Europa no. La OTAN en ese sentido se está perjudicando mucho más. Es que me parece que la OTAN y Davos, vuelvo a los actores es económicos estratégicos en el fondo, claro. porque si no vamos a conocer el alto mando y por lo tanto los intereses estratégicos de fondo. Esos actores financieros globales, que ninguna duda estaban planteando una globalización desde una oligarquía financiera, se están enfrentando con un planteo también de un universalismo multipolar, que es la nueva contradicción principal. Y si nosotros lo ponemos en ese plano, entendemos el porqué del grado de profundidad de la confrontación y el porqué, la magnitud de muertos que está dispuesto a sacrificar Occidente para derrotar al multipolarismo o a Oriente, como le llaman así rápidamente. Estamos frente, digamos, en Kursk, que es un punto, a una de las grandes batallas de la transición de ciclo civilizatorio de 400 años. Es decir, aquel que empezó en 1460, 1620, hoy está llegando a su fin, y llega a su fin mientras emerge lo nuevo. Que no lo vemos. Y eso nuevo podría haber sido una globalización unipolar o un multipolarismo pluriversal, que es la otra denominación en términos conceptuales. Entonces, en Kursk, en Ucrania, lo que nosotros tenemos, en Kursk particularmente, una batalla de ciclo civilizatorio, de ciclo de 400, 500 años, es decir, allá moría el feudalismo y nacía el capitalismo, y aquí estamos viendo la derrota del capitalismo financiero unipolar y cómo va emergiendo y consolidándose esto que llamamos la nueva multipolaridad pluriversal, que no está claro todas sus facetas, todos sus rostros, todas sus características. Es una heterogeneidad. Como no estaba claro en 1670, 1700, con los primeros que ensayaban los escritos desde Inglaterra, justamente la isla que estaba por fuera del continente y por lo tanto no sacrificaba tropa. Entonces, en ese momento nos encontramos y así nos permitiría entender. Por eso, por ejemplo, la capacidad de arrastrar incluso un posicionamiento definido en la última semana de Turquía, uno de los actores de lo que se llamaba el imperio, digamos, el imperio de Oriente, es decir, el cristianismo de Oriente, digamos que eso que eran los otomanos, que después permitió que se transformara toda esa región en el mundo otomano por oposición al mundo cristiano. Bueno, Turquía, aunque tardíamente, vuelve a elegir el bando ganador, que hoy estamos viendo pareciera ser en los próximos años, en los próximos 50, 70 años, se va a terminar de consolidar como el bando que ganó esta gran guerra. Estamos analizando la guerra entre Rusia y la OTAN. Y sumamos Davos como otro enemigo. Esta mirada de Walter Formento es interesantísima. Estamos en Mundo en Clave. Nuestro invitado Walter Formento nos está abriendo los ojos en una cantidad de temas y seguimos enseguida. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa.
30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caputo es esta su 30. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de... Bueno, esto es castellano, viejo, pero igual, están cantando castellano, pero hablando de lo que es la guerra, ¿no? Y de las descripciones de lo que pasa en la guerra. Y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de día. Es Residente, es Calle 13, que, bueno, hace un tema que justamente se llama Guerra, ¿no? Y hace una descripción de todas las cosas que pasan. Es en poco la alentador guerra, cuando ¿no? uno escucha estas cosas, porque imagina que el hombre tiene capacidad de autodestrucción muy fuerte. Entonces, Sí. todo esto que estamos hablando con Walter Ujú, es de una actualidad fantástica, y el cambio civilizatorio ujú. es el centro, el eje de todo este cambio, que no lo vemos bien, como no se vieron otros cambios, ¿no? La preguerra del siglo pasado y la aparición del nazismo fue una época Ahora, también de gran negritud. Estábamos hablando, Larry, en la pausa, y vos hablabas de uno de los conceptos que tiró Walter relacionado con la importancia de Turquía, que elige a ganador, ¿no? Que no es la primera vez que lo hace. Y yo creo que como parte de un análisis que no tiene exactamente que ver con Turquía esto, pero que sí me parece que es parte de la lectura de todo lo que está ocurriendo en la zona, me gustaría agregar algo de esto, plantear esto y agregarle algo más, que tiene que ver con que una de las dificultades que está atravesando Zelensky en este momento es que está pidiendo cada vez más ayuda a la OTAN, tanto a nivel de armas como a nivel financiero para sostenerse, ¿no? Y sostener a su pueblo. La decisión del retaseo que está sufriendo, ¿es una decisión de Davos o es una decisión que la OTAN toma? ¿O puede tomar una decisión la OTAN sin Davos? ¿Cuál es el manejo? ¿De quién se depende? Es que la conducción estratégica está en manos de la OTAN Davos. Ajá. Y por ejemplo, como ellos miran esta batalla, esta gran guerra, desde la mesa de arena grande, Kursk, Ucrania, es un frente. El otro es Taiwán. El otro es Gaza. Pero también, por ejemplo, la OTAN y Davos fueron exitosos en el golpe de Estado de Bangladesh. Y con el golpe de Estado en Bangladesh debilitan a la India, porque Bangladesh es la continuidad de la India. Y la India y Bangladesh son los dos, es decir, la India es el gran
aliado estratégico histórico de Rusia, cuando Rusia y la India se enfrentaban con China y Pakistán, que era de alguna manera los puntos de apoyo de la OTAN, de esa OTAN incipiente. Por lo tanto, esto hay que ponerlo de manifiesto. Es decir, ¿qué hace la OTAN? Un golpe de Estado en Bangladesh, que según la primera ministra, si ella hubiera querido y actuado con ferocidad y violencia, lo hubiera dado vuelta, pero hubiera fracturado su pueblo, entonces lo deja correr como golpe de Estado, concede. Inmediatamente la OTAN toma control del puerto de Chavandar sobre el Índico, que es el puerto estratégico en la zona de Irán, y por lo tanto bloquea la salida por el Índico. Esto está en transición, pero es cierto que la OTAN tomó control de eso. Está en desarrollo, como se dice ahora. Exacto. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el otro frente, en el de Gaza, es que si bien desde el punto de vista técnico-militar hay una mayor efectividad desde el punto de vista de la OTAN a partir de instrumentar a Israel, no es cierto que está pudiendo avanzar. Políticamente está perdido. Exactamente. Pero tenemos otro frente que hay que sumar, pero no me quiero ir igual de Ucrania a Rusia. Hay otro frente que es el frente africano, donde decididamente Europa está perdiendo y donde decididamente los chinos y los rusos están entrando con ese manejo del tiempo, del reloj, que a nosotros nos cuesta tanto aquí en Occidente. Pero volvamos, igual era para enumerarlo. Sí, porque vos en la pausa comentabas algo, Larry, acerca de los grandes negocios que hay entre Alemania y Turquía. Exactamente. Relacionados con electrodomésticos y con otro tipo de áreas más. Y a eso sumarle, por ejemplo, que fue cuando se desencadena la guerra hace un par de años, lo que logra la guerra en sí es que Turquía se posicionara y sea el intermediario entre el gas ruso y Alemania también, ¿no? Sí. Con lo cual siguió ganando más poder. Entonces, ¿cómo está jugando todo esto? Bueno, Turquía se consolida, porque si bien el Nord Stream 1 y 2 están desactivados, sí. Lo que se llama el Turk Stream, es decir, el gasoducto que entra por Turquía, está funcionando perfectamente. Pero Turquía es decir, es el que media entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Es esa región que hace de pasaje bisagra entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Entre Europa y Asia. Exactamente. El Mar Negro que nunca se congela. Por lo tanto, el único mar ruso que estratégicamente debe resguardar. Por eso su diálogo en estos términos con Turquía permanentemente. Lo que pasa es que Turquía, que empieza a ver hacia dónde giran los centros de gravedad universales, sabe que su destino en los próximos 500 años es ser un aliado estratégico de Rusia. Algo que la oligarquía europea, esa que tiene centro en Alemania, Francia, Italia, la histórica, también lo sabe. Y nosotros hablamos la otra vez que estuvimos acá en la entrevista, que avanzaba la propuesta de los actores globales de forzar la deslocalización de inversiones de Alemania, Francia, Italia a la zona norte de Estados Unidos, la zona demócrata globalista. Eso se paró. Eso no siguió avanzando. Incluso lo que está se hizo una entrevista en Europa, y este núcleo oligárquico que ya tiene 400, 500 años en la zona, verbaliza ahora que dice: nosotros no nos vamos a mover de la Unión Europea, nosotros somos Europa, la Europa occidental, y además nuestros mercados de materias primas estratégicas y operativas y tácticas están en Rusia,
Y nuestros mercados que nos compran lo que hacemos en alto valor agregado y bajo valor agregado están en China y en la India. Incluso Turquía, dice. Entonces, emerge nuevamente la vieja oligarquía europea, esa que tiene 500 años, que ya perdió la Primera Guerra Mundial, perdió la Segunda, tuvo la Guerra Franco-Prusiana en 1870 y perdieron los dos de esa. Vuelve frente a la derrota de Davos y de la OTAN en Ucrania, vuelve a haber la posibilidad de que no haya condiciones para que Davos y la OTAN puedan forzar su relocalización subordinada de inversiones en la zona demócrata de Estados Unidos y puedan permanecer donde están y forjar un nuevo diálogo con Rusia y con China, con la India, y ahí viene donde a esto le responde Putin diciendo uno de los caños del Nord Stream 1 y 2, el que viene por el mar del Norte, Del norte, el 2. está apto para que ustedes vuelvan a consumir gas natural barato y no el gas de enquisto caro de Estados Unidos. Te voy a dar un dato más que surgió aquí en este ¿Y programa. Estados Unidos cómo quedaría en ese caso? No, pero espera porque es interesante lo que está diciendo. Porque antes dijo, un mar que no se congela, ¿sí? Hablaste del Caspio. Pero hay otro interesante, Finlandia. Cuando hablamos con nuestro amigo el finlandés, que no me voy a acordar el nombre ahora por mi vejez, él dijo, el cambio climático está favoreciendo que el Mar del Norte se congele menos tiempo durante el año y permita su navegabilidad y permita el tránsito de mercaderías y eventualmente de energía. Lo cual hace también que Europa pierda pie en esa parte con respecto a la posibilidad de que Rusia saque sus productos hacia afuera. Lo cual hace más endeble la posición todavía de la OTAN. Por supuesto, además, sabiendo que todos los barcos de carga rusos tienen propulsión nuclear, que son los únicos. Entonces abren, pero eso demora mucho. Por eso siempre el único mar cálido de Rusia siempre fue el Mar Negro. Claro. Entonces, y ahí entra Turquía. Es decir, no solamente Turquía necesita a Rusia, sino que Rusia también necesita a Turquía para acordar el tránsito por el Bósforo. Es decir, hacia el Mediterráneo. Entonces, claro, y ahí el valor del puerto de Chavandar en Irán, que significa no tener que pasar, no tener que contar ni con el Mar Negro ni con el Mar Mediterráneo, es salida directamente al Índico. Por eso este golpe que genera en Indonesia el OTAN y Davos, en Bangladesh la OTAN, le permite una movida exitosa. Dentro de tantas derrotas, una movida exitosa, que en términos generales demora las resultantes, le da una posición de negociación es muy relativo, porque en realidad ahí tienen otro problema, que es Indonesia, que ya que la nombraste, Indonesia es un país importante también en el conglomerado del Asia, ¿no? De los tigres asiáticos, que no sé si Bangladesh va a tener lo que pretende Estados Unidos, que es la importancia central ahí en ese... ¿Y cómo podría Estados Unidos resistir esto? Porque sería una gran pérdida para Estados Unidos, ¿no? Geopolíticamente. Para la OTAN y para Davos, que son los intereses financieros globalistas, porque esto no tiene nada que ver con Texas y Florida. Es decir, la región de los Rockefeller y del petróleo y gas de fósil, el Comando Sur, que no es OTAN. Porque todo esto se puede entender por la guerra civil en Estados Unidos, que sigue profundizándose. Y se sigue profundizando a tal magnitud que el intento de golpe de Estado del Comando Sur y de Texas, Florida, sobre Venezuela, en el marco del escenario electoral, fue una de las grandes jugadas
que intentó, digamos, la zona de Texas, del petróleo y gas fósil de Texas y de los Rockefeller, y que perdieron. Es decir, que ya perdieron incluso Bogotá, pero con esto se debilita también Aún Medellín. más. Sí. Y permitió que Perú volviera al esquema multipolar y sucediera este acuerdo donde China pudo cerrar en un mismo paquete las 3 fracciones de oligarquía peruana que pujaban por el negocio del puerto de Perú con China, y ahora hay arreglo. Sí, y lo que más, y va a haber presión para que haya arreglo también en la Argentina con respecto a los chinos, sin ninguna duda. Es que eso sí. Eso también va a ser el fracaso Claro. de este gobierno nuestro de Milei. Pero no me quiero alejar de Medio Oriente, porque sigue siendo de Medio Oriente, de Ucrania, Rusia. El tema. Sí, el tema es preguntarte si vos pensás que en algún momento se va a quebrar la sumisión de Europa con respecto a Estados Unidos. Esto que yo contaba antes, describía antes, a mí ya me parecía indicar que el núcleo de poder de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, ya empezó a transitar un camino de grados de libertad crecientes respecto de la OTAN y de Davos. Ajá. Es esta oligarquía que estuvo subordinada a Davos y que de alguna manera Davos la tenía sometida a que debía ceder la deslocalización de sus grandes inversiones europeas que daban su poder a la zona globalista de Estados Unidos al norte, es lo que da a entender esta respuesta, que es esta vieja oligarquía europea, cuando dice, nosotros no vamos a ningún lado, estamos donde siempre estuvimos, y vamos a profundizar nuestra vieja relación con Rusia y ahora con China, que es nueva, porque lo de China es nuevo, pero dice, vamos a retomar el diálogo con Rusia en términos de proveedor de materias primas en el amplio rango, y vamos a profundizar nuestra relación con nuestro nuevo mercado natural, que es China. Y hay un axioma que no hay que perder en todo esto. Sin mercado no se puede hacer nada. Y Europa, si sigue empobreciéndose por el aporte que hace a la guerra, no va a tener mercado sustancial que tiente a nadie, ni a Estados Unidos ni a China, por lo tanto pierde por los dos lados. Exacto. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de conservar ese... Y yo pregunto, es bueno que nos preguntes a nosotros, que te preguntamos todo el tiempo. Yo pregunto porque esta es una mesa de diálogo. ¿En qué lugar queda Polonia si Alemania toma esta decisión, que ya la tomó Alemania y Francia e Italia, una Polonia que está controlada por el desembarco de la OTAN, porque la volvió una pieza, y que de alguna manera manifiesta una cierta impotencia porque Polonia, según los libros, ya debería haber hecho las movidas, digamos, en términos de asiento de la OTAN, atacando desde Occidente a Rusia, con un problema de que antes de llegar a Rusia tiene que confrontar con Bielorrusia y las tropas de Rusia, es cierto, que están establecidas en Bielorrusia, y se encuentra esta Polonia, que es la Polonia, que es lo último que le queda a la OTAN firme en esa zona, titubeando, y más titubea aún y se debilita cada vez que pasa un Ahora poco te de pregunto tiempo. yo, entonces, ¿qué población tiene Polonia? ¿Qué población tiene Polonia? Claro, pero ¿habría alguno de esos países podría llegar a decir, yo ataco? ¿A quién? La pregunta es a quién. La principal. Bueno, a Rusia. El cuartel general de las Fuerzas Armadas de la OTAN operativas, no el alto mando que está en Bruselas, están en Polonia. Las tropas de combate mejor preparadas, mejor pertrechadas, están en Polonia. Pero para esto que estamos hablando en Kursk, lo que está pasando, lo que pasó ahí, cada vez se enfrían más las posibilidades de que la OTAN pueda poner en acción esto, porque además sabe que antes de que lleguen a Kursk o a algún lugar clave, seguramente van a tener que chocar contra las avanzadas de las tropas de Bielorrusia y Rusia
y las tropas rusas que ya también están acantonadas en Bielorrusia. Claro. Entonces, como disuasión, es decir, en el sentido, pueden rendirse o pueden no hacer ningún movimiento. Porque también, porque por ejemplo, Alemania, Francia, Italia muestran grados crecientes de claridad e inteligencia profunda al mostrarse cada vez más distantes de los intereses de Davos y de la OTAN y recuperando los intereses estratégicos de esa vieja Unión Europea que tenía su núcleo oligárquico financiero en Alemania, Francia e Italia, y que de alguna manera vuelven a emerger los calores que dicen que pueden ser retomados sus negocios con Rusia en términos de materias primas, pero también con China y la India en términos de mercado, donde ellos venden medio alto valor agregado y alto valor agregado. No, iba a decir que es interesante la posibilidad, dos cosas que se dieron en el último mes y medio. Declaraciones de Zelensky diciendo que no está en contra de negociar la paz y que Putin también dice lo mismo. Claro, por supuesto que parten desde bases diferentes, de exigencias diferentes, pero no habían pronunciado esas palabras, la posibilidad de negociación para atrás, ¿no? Desde el comienzo del conflicto bélico. Creo que ahí están abriendo una puerta importante, ambos dos, porque creo que esto es una apreciación mía, me hago cargo, de que tiene un peligro de implosión el ejército ucraniano. Es decir, la resistencia a ir al ejército de la población es muy alta en este momento. La pobreza está creciendo en forma alevosa y como vos decías, Hugo, al principio, mientras en Ucrania el sistema de producción y el sistema de vida está quebrado, Rusia continúa. Y tenía acá unos datos, no sé si tenemos tiempo. Lo que sería interesante, perdón, Larry, sí, porque en relación a esto que decís, ¿cuáles serían las imposiciones de cada uno de los dos países? Yo sé que estamos en un tren de conjeturas, pero ¿qué podría exigir Ucrania? ¿Qué estaría...? Ucrania está más cerca de reconocer una derrota, me parece, digamos, o por lo menos la condición. Si no lo hace es porque la OTAN todavía sigue ahí a sus espaldas, pero aunque cada vez menos. Pero ¿qué exigencias podría tener? Lo de Rusia sería, bueno, me parece que tiene que ver algo, una exigencia a la OTAN. Sí, es no poner ninguna base en Ucrania, ¿no? Es decir, absolutamente. Lo que habían prometido en el 2014. Tal cual. Antes. ¿Y qué podría exigir Ucrania? Yo lo que he leído, que no es que es mucho lo que está saliendo sobre eso, es que, por un lado, en Ucrania hay un sector importante del viejo poder económico que está detrás del general Zaluzny, que no coincide con el modo en que se está conduciendo la situación en Ucrania por parte de la OTAN. General Zaluzny es formado en la Unión Soviética. Y ese es por lo tanto, no es que no hay un sector dentro de Ucrania que está dispuesto a iniciar las negociaciones. Por otro lado, Bielorrusia ya tiene planteado cuál es la parte del territorio ucraniano que ellos se quedarían, porque además son el gran freno a Polonia. Y la situación de Polonia, creo, para mí se le va a complicar en la medida en que se profundice en los próximos años los coletazos del modo en que está resolviéndose la guerra en Ucrania, donde Alemania, Francia e Italia se van a mover hacia Oriente y por lo tanto la crisis polaca va a volver a ser compleja. Se va a volver a configurar toda esa zona con respecto a las influencias, tanto de la OTAN como de Europa. Y yo creo que una de las cosas más importantes que dijo hoy Walter es la importancia de Davos como factor ideológico
de los movimientos físicos. Sí, factor ideológico dado por el dinero, no me cabe duda. Por eso también iba a decir algo que no me atreví a decirlo acá, pero es la muerte de la democracia esto, porque la democracia ha demostrado su debilidad absoluta frente al poder económico. La democracia dejó de ser el frente en contra del fascismo, que plantea la acumulación de dinero. No hay otra vuelta que darle, ¿no? Se nos va el programa, pero me gustaría, si hubiera tiempo, de contestar una más que tiene que ver con una información que surgió en estos días acerca del nuevo gasoducto que está por construir Rusia uniéndose con China, atravesando Mongolia. Y eso, ¿cómo jugaría en todo este contexto? En un primer momento, el hecho de la destrucción del Nord Stream 1 y 2 era dejar a Rusia sin salida de un producto que le generaba divisas como era el gas natural. El hecho de que lo consumiera Alemania, Francia, Italia, España, es decir, esa Unión Europea que se industrializaba en términos estratégicos, no solamente hacía una alianza estratégica, sino que desde el punto de vista económico era una fuente. Por eso, como dijo Helmut Hertz, cuando la OTAN toma y Davos toman la decisión de dinamitar el Nord Stream 1 y 2, tiene que ver con privar de recursos económicos a Rusia, sabiendo que ese es su punto débil. Sí. Porque no es una economía de alto y muy alto valor agregado en términos civiles. Inmediatamente Rusia reconfigura el gasoducto a través de Mongolia hacia China, y vos decís, claro, es que este momento histórico permitió que China podía dar 2-3 saltos cualitativos hacia adelante, e inmediatamente Rusia avanzó con el gasoducto hacia China. Y esta semana Putin estuvo en Mongolia tratando de cerrar el acuerdo final para... Entonces, no solamente no derrotó a Rusia, que era un paso para derrotar a China y a la India, por parte de la OTAN y de Davos, sino que terminó fortaleciendo los BRICS, que es lo que estamos viendo. Walter, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos acompañó Walter Formento, aquí en Mundo en Clave, que, como siempre, tuvo a Martín Loza en los controles, tuvo a mi compañero Larry Levy. Larry, la semana que viene nos reencontramos. La semana que viene aquí, 7 días a la misma hora, no importa dónde nos esté escuchando, usted tome en cuenta 7 días y la misma hora. Porque nos vas a poder escuchar por aquí, por supuesto, por Radio Caput, o si no, por la radio pública de Marcos Paz, o por RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, o por Radio Pista Urbana. Esto fue Mundo en Clave con Larry Levy y Hugo Gullman. Nos reencontramos. Chao.